la respuesta del sector de caja a estos dos contextos, al contexto económico-financiero y al contexto regulatorio, es este proceso, este descomunal proceso de reestructuración en el que las cajas se encuentran inmersas. En cuanto a la magnitud del proceso, aquí hay algunos datos, pero es importante que se tenga en cuenta que es pasar desde el decreto ley de julio del año pasado, no antes, porque es entonces cuando hemos tenido los instrumentos, o sea, por tanto, en menos de un año, de 45 entidades a 14, 15, si se tiene en cuenta la desviación del proyecto inicial de Banco Base. Pero no solo es una reducción dramática del censo de entidades, sino que además es un aumento del volumen medio de los activos, lo cual es muy importante ante el contexto de estrechamiento de márgenes que aludíamos antes. El tamaño medio de nuestras entidades pasa de 28.000 millones de euros a un tamaño medio de 91.000 millones de euros, una dimensión que ya empieza a ser idónea para asumir los desafíos de la crisis en la que nos encontramos. Y no solo es un proceso de magnitudes descomunales, sino también de una grandísima complejidad. Y esto lo quiero poner en valor porque me preocupa. Me preocupa la crítica de que se considere que el proceso va lento, probablemente responde también a un desconocimiento de la complejidad. No solo estas 14 entidades están en un proyecto en el que involucran a 200, 300 profesionales de muy ámbito formación, de muy distinta formación, a tiempo completo y tratando de sacarlo adelante, sino que además la complejidad está provocada por el gran número de trámites internos y externos a los que se ven compelidos las entidades que entran en este proceso de reestructuración. En primer lugar, son necesarios acuerdos por parte del Consejo de Administración, de la Asamblea, con quórums reforzados, porque hay que legitimar al máximo los acuerdos y hay que buscar el consenso con los stakeholders. En segundo lugar, es necesario crear una figura instrumental, un banco. El Real Decreto de Creación de Bancos prevé un plazo de 12 meses para su creación, requiere certificaciones negativas, requiere depósitos del capital, requiere programas de actividades, requiere redacción de estatutos, un proceso complejo que además muchas entidades conocen bien del sector bancario porque las crearon a finales de los 90 para prestar servicios a través de Internet y que por tanto fue también traumático para ellos. La verdad es que la creación de un banco requiere la aportación de conocimientos, experiencias y se está haciendo en un tiempo récord. Pero es que además, frente a lo que ocurría en los 90, ahora la interlocución es mucho más compleja. Meterse en este proceso obliga a una interlocución con la Agencia de Protección de Datos, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con las autoridades de competencia nacionales y europeas y, de alguna forma, a esto habría que añadir en el sector de cajas las autoridades autonómicas. Como saben, todas las legislaciones autonómicas han sometido a autorización administrativa previa todos estos procesos y esto también ha de llevarse a cabo en este periodo de tiempo que, repito, va desde julio del año pasado hasta ahora mismo y que está suficientemente avanzado. Esto dejando al margen toda la complejidad operativa de cualquier fusión, complejidad tecnológica, complejidad organizativa, complejidad de negocio para ir adaptando las redes a una respuesta común ante la clientela. Pero esto no es suficiente, es que además el proceso se hace no solo de integración, sino al mismo tiempo de OPV. Además, las entidades tienen que salir al mismo tiempo a bolsa a reclamar capital y a levantar capital. Dos reflexiones que merece este cuadro. La primera, el reducido uso de los fondos públicos por parte de las autoridades españolas. Estamos hablando de que aunque tomemos en consideración todas las ayudas previstas para este año, aunque las 8 cajas y los 4 bancos que tienen déficit de capital principal usasen todo el backstop que ha previsto las autoridades españolas en FROB, no llegaría a 1/3 de las ayudas que han recibido las entidades holandesas y, solo por poner un ejemplo, las entidades del Reino Unido han recibido un 20% más de ayudas de lo que recibirían las autoridades españolas, las entidades españolas. Y en segundo lugar, otra reflexión que también se deduce de este cuadro y que puede invitar a algún tipo de reflexión personal. Las ayudas en los países de nuestro entorno se han producido en el año 2008-2009 y el grueso de las ayudas españolas se van a producir en el año 2011.